Hola, bienvenidos a la última lección de esta sección de la Biblia, su palabra. En esta lección vamos a demostrar que lo que escribieron los autores bíblicos fue inspirado por el Dios de la Biblia y que, por tanto, lo que escribieron los autores bíblicos es palabra de Dios. De nuevo, ya estamos terminando esta segunda sección donde demostramos que la Biblia es su palabra. Ya en la primera sección de nuestro curso demostramos que Dios existe y hoy estamos llegando al final de esta segunda sección. Vimos a manera de introducción datos curiosos e interesantes de la Biblia, vimos cómo se aplican todas las metodologías a documentos antiguos cuando lo aplicamos al Nuevo Testamento, vemos cómo estamos seguros de que pasa todas esas pruebas y las excede en comparación con los escritos griegos. Vimos versiones y traducciones en la lección anterior y hoy vamos a demostrar que el Nuevo Testamento y la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, desde el Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, el último. Bien, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1000 años más o menos y cesó en el año 450 a.C. El Nuevo Testamento se empezó a escribir alrededor del año 50. Cuando veíamos los libros del Nuevo Testamento veíamos que la carta a los Gálatas se supone que se escribió por ahí del año 49. Antes de eso no había escritura, o sea, desde que se termina el Antiguo Testamento y se escribe la carta a los Gálatas, no había nada escrito. A ese periodo se le llama el silencio intertestamentario. Sin embargo, hay profecías en el Antiguo Testamento, o sea, hay manifestaciones expresas de algo que no ha ocurrido y que va a ocurrir, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Hay otras que se van a cumplir al final de los tiempos. Pero ¿cómo estamos seguros de que se van a cumplir al final de los tiempos? Porque unas, las del Antiguo Testamento, se cumplieron en el Nuevo Testamento muchos años, por lo menos 450 años después. Hay algunas que son clarísimas, como la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, y muchas de ellas relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. A modo de información, 27% de lo que está escrito en la Biblia es profecía predictiva. Hay alrededor de 1817 profecías en la Biblia. De todas ellas, 50% son cumplidas con precisión y, como decíamos, las otras se reservan para tiempos del fin. Hablando particularmente del Mesías, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías relacionadas con el Mesías, todas ellas, sin faltar una, cumplidas en Jesús. Este es el principio que nos dice que aquel que inspiró que se escribiera la profecía es el mismo que la cumplió muchos años después. Y por lo tanto, solo un ser que está por encima de la línea del tiempo, que conoce pasado, presente y futuro, es capaz de predecir con detalle eventos que van a pasar centenares, si no miles de años después. Y ese solo puede ser un ser divino, porque los humanos no tenemos esa capacidad. Entonces, si hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento, estamos seguros que ese ser, que durante ese largo y extenso periodo de tiempo entre una profecía emitida y una profecía cumplida, para ese ser es un eterno presente, sabemos que él fue el que inspiró ambos textos. Porque solo Dios puede predecir con exactitud el futuro, porque no especula. Dios no tiene especulación porque sabe y conoce plenamente el tiempo. Y así se lo dijo y lo registró en el libro del profeta Isaías, allá en el Antiguo Testamento, donde dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo llevaré a cabo. O sea, no solo predice,
más bien ordena lo que va a ocurrir en el futuro, sino que en el futuro él mismo se encarga de que se lleve a cabo. Y por supuesto, él mismo se encarga de que quede registrado documentalmente. Entonces hay alguna gente que dice, sí, pero es que las profecías fueron escritas durante o después del tiempo de Jesús y entonces era muy fácil cumplirlas en sí mismas. No fueron escritas con tanto tiempo de anticipación. Bueno, eso es muy fácil de responder. Porque resulta que el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, como lo hemos dicho antes, que se llama la Septuaginta, ahí por el año 285-246 a.C. durante el reinado de Ptolomeo. O sea, hay por lo menos 250 años desde que se hizo esa traducción al nacimiento de Jesús. Así que no hay manera de que se haya alterado el Antiguo Testamento para poner ahí profecías que sabemos que Jesús cumplió. Entonces vamos a usar como una suerte de proceso discriminatorio para ir entendiendo esas profecías y cómo nosotros y las Escrituras nos van a ir diciendo que aquello que se profetizó allá se cumplió. Tenemos en el puro principio de la Biblia la elección del patriarca y profecías de origen del Mesías. Cómo eran sus ancestros y dónde tenía que nacer. Entonces, tomemos al mundo entero. Tomemos todos los habitantes del planeta en la época de Jesús. Todos. Y empecemos a desgranar o sacar gente que no cumple con las profecías porque sabemos que no las va a cumplir. Entonces, de todas las personas que han existido, de todos los pueblos y naciones que ha habido en todo el planeta, hay algunos requisitos que se tenían que cumplir para ser Mesías. Primero, ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Isaí y de David. Y ahí tenemos las citas bíblicas que nos dicen que eso tiene que ser así. Entonces ahora acabamos de quitar de un plumazo toda la gente que no desciende de David. De ahí no podía venir el Mesías, de todos los otros. Necesariamente tenía que descender de David y por tanto de Isaí, de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abraham. A ver, vamos a poner un ejemplo de esto. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. El Mesías venía de Isaac, por lo tanto es imposible que haya venido de Ismael o toda su descendencia ahí para abajo. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. De Esaú no iba a venir, venía a venir de Jacob. Entonces todos los descendientes de Esaú, aunque sea el hijo de Isaac, se sacan de esto. Tiene que ser descendiente de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales era Judá. Los otros 11, los hijos no eran candidatos para que de ahí saliera el Mesías. Vino Isaí, el papá de David, y por lo tanto nadie más, en términos de origen, puede ser Mesías si no es un descendiente de David. Entonces ya vamos haciendo el embudo un poquitito más chiquitito. Allá en el Antiguo Testamento dice, en el libro de Miqueas, que el Mesías tenía que nacer en Belén. O sea, tenía que ser descendiente de David, pero si nacía en otra parte ya no cumplía la profecía y por lo tanto no podía ser catalogado como Mesías. También en el libro de Oseas dice que ese Mesías tenía que emigrar a Egipto y regresar a Galilea. Si nació en Belén, pero no emigró a Egipto y regresó a Galilea, no está cumpliendo el requisito de Mesías. Y vean que estos requisitos fueron detallados en las Escrituras en un periodo de 1400 a 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús era descendiente de David, que nació en Belén, que tuvo que emigrar a Egipto por la persecución de Herodes y el asesinato de Herodes de los niños menores de 2 años, que de Egipto vino y en vez de ir a Jerusalén fue a Galilea, donde vivió ahí hasta su ministerio público, cumpliendo todas estas profecías. Pero bueno, ahí no se termina. Además de las profecías de origen, tenemos que tener algunas otras profecías cumplidas. Entonces ahora, descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera, Judá, David, nacido en Belén, emigrando a Egipto, regresando a Galilea, de todos los que hayan cumplido eso, que ya no sé si tendríamos varios, por lo menos en una mano, hasta el momento yo creo que solo Jesús, pero sigamos adelante, también tenía que empezar su obra mesiánica en Galilea, como dice en el libro del profeta Isaías. Además tenía que ser notorio las señales sobrehumanas como sanar enfermos, dar vista a ciegos, abrir ojos, abrir oídos a sordos. Esa profecía está en Isaías 35, 5, 6.
y tenía que entrar a Jerusalén como rey, pero en vez de ser en un corcel blanco, en un burrito, en un asno. Eso estaba profetizado y sabemos que Jesús empezó su obra mesiánica en Galilea. Sabemos que él hizo, porque está atestiguado por todos los evangelistas, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, abrió los oídos a los sordos, y sabemos que su última semana de vida entró a Jerusalén en un asno. Entonces imagínense por dónde vamos ya. Tenemos su origen de patriarca, las profecías de origen, el mesianismo, y ahora cómo muere. Porque también tenía que morir como dicen las profecías. La profecía dice que tenía que compartir con su traidor su pan. También dice que debería ser traicionado por 30 monedas de plata. 30, el número 30 está profetizado, y también que esas 30 monedas iban a ser devueltas al templo. Eso también está profetizado en el Antiguo Testamento. Sus vestidos al momento de su muerte iban a ser repartidos y su túnica tenía que ser rifada. Eso está escrito en el Salmo 22, escrito más de 900 años antes de Cristo. En su muerte tenía que recibir hiel y vinagre. También está escrito 900 años antes de que pasó la cruz. Sus huesos no podían ser quebrados. Y el sol al mediodía, el día de su muerte, tenía que haber una completa oscuridad. Todo esto sabemos que Jesús fue traicionado por Judas Iscariote y comió pan en la última cena con él. Sabemos que Judas recibió 30 monedas de plata por parte de los saduceos del templo y que después devolvió esas monedas al templo. Sabemos que los vestidos de Jesús fueron repartidos y su túnica rifada al borde de la cruz. Sabemos que ahí le dieron de tomar hiel y vinagre, y que donde le iban a quebrar los huesos para matarlo, ya no fue necesidad porque ya estaba muerto y por lo tanto sus huesos no fueron quebrados. Y que al mediodía hubo una oscuridad completa allá en el Calvario, cumpliendo al detalle todas estas profecías. Por lo tanto, cuando vemos todo esto, que dimos un pequeño vistazo, porque son más de 300, nos encontramos que todas ellas son cumplidas en Jesús. Hagamos un inventario de ellas. Es descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, tenía que nacer en Belén, de los nacidos en Belén, tenía que haber ido a Egipto, venido a Galilea, abrir ojos a ciegos, entrar a Jerusalén en un asno, ser traicionado, el precio de la traición 30 monedas, el dinero devuelto al templo, también sufrir por las faltas en su sufrimiento vicario, los vestidos repartidos y asignados al azar, en su muerte le dieron hiel y vinagre, profecías que no vimos, su cuerpo no podía estar sepultado más de 3 días, sus huesos no debían ser quebrados, el oscurecimiento del cielo el día de su muerte, y tenía que ser sepultado en sepelio de ricos, que tampoco lo vimos aquí, pero hay más, o sea, lo que pusimos son algunas, pero son más de 300. Todas ellas cumplidas por Jesús. ¿Cómo puede ser esto posible? Es posible, ¿verdad? Porque el Dios que inspiró la profecía allá atrás en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que la cumplió en el Nuevo. Como decía, son más de 300 profecías y de acuerdo a un actuario matemático, para que esto sea casualidad, la posibilidad de que estas 300 profecías se cumplan casualmente es 1 en 10 elevado a la 17 potencia. Esa es una improbabilidad absoluta, casi que absoluta, porque es 1 en 10 a la 17. Esto equivale a poner todo el estado de Texas en monedas de $1, apiñar las monedas hasta la altura donde están los frenos de los caballos, marcar una sola moneda con una X, vendar una persona, soltarla en medio del estado de Texas y que al primer intento haga así y toque la moneda marcada. Es una absoluta improbabilidad. Entonces, no nos queda ninguna duda que lo escrito en la Biblia no es especulación ni es casualidad. Alguien que no es contenido en el tiempo debió inspirar lo que escribieron. Y entonces podemos concluir que la Biblia es veraz porque sabemos que el Antiguo Testamento es absolutamente confiable. Ya hemos presentado evidencias de su conservación a lo largo del tiempo. El Nuevo Testamento también sabemos que es confiable por la prueba textual,
cantidad de copias de manuscritos, la fecha más temprana, los manuscritos más precisos y las referencias externas contemporáneas a los manuscritos. También vemos que los registros de lo que Jesús dijo e hizo son históricos y por lo tanto veraces. Y acabamos de ver que las profecías de la Biblia, y particularmente las del Mesías, demuestran la inspiración divina y por lo tanto su veracidad. Entonces sí podemos afirmar que el Antiguo Testamento es veraz, que el Nuevo Testamento es veraz y que ambos son inspirados por un Dios que trasciende el tiempo. De esa manera podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el Señor dice: la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en el Nuevo Testamento el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, al final ya de esta parte, de esta sección de nuestro curso, vemos que en la primera sección demostramos que Dios existe más allá de toda duda. Y ahora en esta segunda sección hemos demostrado que la Biblia es su palabra. Por lo tanto, si estas son las dos columnas sobre las cuales se basa el cristianismo bíblico, sabemos que el cristianismo bíblico es verdad. Mis queridos hermanos y amigos, con estas dos primeras secciones tenemos plena seguridad que lo que vamos a aprender en lo que sigue nuestro curso, que viene de la palabra de Dios, de la Biblia, podemos confiar lo que está escrito allí porque es inspirado por Dios, por el Dios que demostramos más allá de toda duda que existe. Entonces ahora nuestra fe ya no es una fe ciega, que porque alguien lo dijo lo creemos, sino que es una fe racional, es una fe donde usando pensamiento crítico nos hemos acercado a las evidencias concretas de forma objetiva y hemos demostrado más allá de toda duda que Dios existe y que la Biblia es su palabra. A lo largo de estas dos secciones, ustedes nos han acompañado pacientemente y por ello les damos infinitas gracias. Estamos seguros que esto es de grandísima bendición para tener total seguridad de que nuestra fe está cimentada sobre eventos históricos, sobre evidencias que demuestran todo lo que hemos enseñado hasta el día de hoy. Que el Señor Jesucristo los bendiga abundantemente. Mil gracias.